¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Hoy les traigo un programazo. Tenemos, se podría decir que un programa de periodistas. Hoy vamos a estar hablando acerca de política, de la contingencia, pero una gran pregunta que yo creo que todos nos hacemos es ¿qué va a suceder con el próximo Congreso de Chile? ¿Quiénes van a tener mayorías? ¿Quiénes no van a tener mayoría? ¿Qué es lo que necesita Chile? Bueno, todo eso y mucho más presentado por Cunia Studios, y desde ya saludamos a nuestros amigos que nos han atendido, pero desde que llegamos, bien atendidos. Así que comenzamos bien el programa. Para eso está junto con nosotros periodista, todavía no es candidato, muchos dicen que quizás más adelante, pero parte del Partido Popular preparándome para la presidencial de izquierda directo. Y preparándose para la presidencial, apoyando, me imagino, a Janet Jara, ¿no? Está junto con nosotros Felipe Parada. Bienvenido a Jóvenes Políticos. No, gracias por la invitación, un gusto como siempre cuando paso por Santiago, ahora que estoy en misión en el norte, estar con ustedes, así que un gusto, gracias por la invitación. Ya te tocó hace poquitas semanas con Sara en un programa. Que estuvo duro. Estuvo duro. La Sara es dura. Bueno, y ahora está junto con nosotros nuevamente, se repite el plato. Pero no está solo, porque estamos con una tremenda candidata a diputada por mi distrito, por el Distrito 9. Gran amiga, también parte de hoy, se une, digamos, al podcast. Está junto con nosotros, también periodista, Javiera Rodríguez. Bienvenida a Jóvenes Politiqueros. Muchas gracias por la invitación. Del Partido Republicano, ¿cierto? Hoy tenemos a quien apoya, digamos, a José Antonio Kast, y quien vendría apoyando a Janet Jara como lo que respecta a la presidencial. Pero antes de ir a la presidencial, que igual me gustaría tocar un poco dicho punto, y ahí abro la conversación también a todos los que están viendo el programa que puedan ir opinando. La gran pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿qué va a pasar con el futuro Congreso de la República? ¿Quiénes van a ser los próximos diputados de la República? Porque ante esa lógica ya se han levantado, digamos, ciertos anuncios, ciertos estudios de investigación que dicen que, escuché por ahí uno que hablaba sobre que efectivamente podría ser, incluso los más optimistas dentro de los estudios hablan de que podría ser el primer Congreso del regreso a la democracia en donde la derecha tuviese mayoría. Eso, digamos, algo muy llamativo que podríamos partir conversando. Felipe, ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que esperas de este próximo Congreso? Mira, primero que sea un Congreso útil para la gente, porque yo creo que el Congreso hace mucho rato dejó de ser útil para la gente y más bien se ha transformado en una especie de circo, voy a decirlo. Como autobombo, yo creo. Donde hay muy pocos diputados que impulsan leyes que sean útiles para la gente y que hablar de los temas que a la gente le interesa. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo espero que el próximo Congreso sea útil para la gente, más allá de que posición política tenga mayoría. ¿Cuáles son los temas? Yo creo que además la construcción de mayoría tiene que ser en función de una agenda. Entonces yo espero que los diputados y diputadas, acá hay una persona que aspira a ser diputada en el Distrito 9, que es un distrito que yo conozco perfecto, el distrito donde yo nací, crecí, me crié y mi familia sigue viviendo ahí. Y al Distrito 9 le falta mucho por avanzar. ¿Cuál debiesen ser las tres primeras preocupaciones que debiese tener un diputado de la República a la... Mira, yo creo que en la salud hay un tema clave. Yo creo que hace mucho rato que ha faltado que en la salud no solo se invierta más, sino que hay una preocupación de fondo. O sea, hay lugares donde la gente espera meses y años. Y la lista de espera. La salud la pones como primero. La diputada debe conocerlo. Me imagino que a más de una persona en la calle le ha dicho: yo llevo meses esperando para que me atienda un médico especialista, y yo creo que esa es una cuestión que hay que resolver ahora. ¿El segundo y el tercero? Más. ¿El segundo y el tercero? El tema de la vivienda, también en el Distrito 9 es una problemática. Yo vivo en donde antes habían dos campamentos, en un sector donde antes habían dos campamentos, y efectivamente que se erradicaron, pero yo creo que la política de vivienda hace un déficit. Y es brutal. Entonces hay 1 salud, 2 viviendas y 3 pensiones. Pensiones. Que yo creo que sigue siendo un debate. Yo le he dicho a ustedes que yo creo que este gobierno, que no es mi gobierno, se ha equivocado harto, y que de las pocas cuestiones que ha logrado empujar y que fue mi candidata presidencial fue el tema de las pensiones, pero sigue habiendo un debe ahí. Siguen habiendo pensiones que son de miseria y de hambre. Entonces yo creo que ahí hay 3 grandes temas que
que a la gente le gustaría que se abordaran. No digo seguridad porque me imagino que lo van a decir, pero yo creo que esas 3 cuestiones son temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente y son temas que hay que atender con urgencia. Javiera, 3 temas que quizás como diputada, como diputada que debiesen enfocarse un diputado de la República y que bueno, que cómo ven el Congreso actual también. Bueno, yo comparto el diagnóstico en el sentido de que hay un Congreso que yo siento que se mira a sí mismo. Y siempre lo digo, creo que también tiene que ver con el fenómeno de las redes sociales, como que acrecenta un poco eso, en donde como por ser popular, suena como un poco como high school, pero es así, donde por ser popular y tener más likes y más views y salir más en prensa, los congresistas están dispuestos a hacer o decir lo que sea en función de eso. Incluso más allá de los votos. Los votos lo veremos después, pero quiero ser el más popular del Parlamento, que me miren, que me sigan, como bien egocéntrico el asunto. ¿Tú crees que hay un factor en el Congreso de la República de muchas veces, votar a favor de leyes que son perjudicial para Chile, pero votar a favor de dichas leyes porque son populares? Yo creo que incluso es más triste. Yo creo que los diputados, algunos, creen que esas leyes son buenas. Ya, o sea, ya pero absolutamente perdió la... Claro. Podríamos tomar un ejemplo, ¿no? Bueno, tema retiros, por ejemplo. Mala política pública. Sí. Que en su momento sirvieron una urgencia, Sí. y yo no lo justifico, pero creo que tenía una intención de poder solucionar un problema que veníamos de pandemia, estábamos súper colapsados, se puede entender, pero obviamente si uno mira a largo plazo es una política que le hizo mucho daño al crecimiento del país y que en el fondo... A lo más pobre, digamos. No, yo estoy de acuerdo, nunca fui partidario del retiro. Yo creo que efectivamente respondió a una urgencia. O sea, efectivamente hubo un tiempo en pandemia que había mucha gente que lo estaba pasando mal y esa era una alternativa. O sea, yo saqué mis pocos fondos de pensiones, los tuve que sacar porque no tenía pega, como fueron meses bien críticos y por suerte los recuperé. Y hay gente que también lo ha hecho así. Yo no tenía tantos fondos, pero los tuve que sacar por una urgencia, pero los recuperé. Pero claro, es una pésima política pública al final. Bueno, y después ahora, no solamente como política pública, sino que también hizo que los políticos se aprovecharan de eso. O sea, del dolor de la gente. Estaban, vamos por el 5º retiro, por el 6º, y no sé qué, y hacían eso y se hacían como marketing en pos de eso, y eso a mí me parecía muy, muy burdo. ¿Por qué está tan desprestigiado el Congreso de la República? ¿Por qué actualmente es una de las instituciones peores evaluadas según la ciudadanía? ¿Por qué cuando se habla de política se habla de que todos son iguales? Y creo que en gran medida tiene que ver con los diputados de la República, quizás que no... Igual, yo creo, bueno, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, pero yo creo que en la historia de la humanidad los políticos siempre han sido lo peor. Siempre han sido odiados, abuchados, o sea... Es parte de lo que hay que soportar. En la época, no sé, en la de 1500 salían con los pasquines a decir, hay que sacarlo en la hoguera, qué sé yo. Creo que siempre ha sido como un espacio que a la gente no le gusta mucho. Ahora sí tenemos el problema, o sea, no es un problema, es una ventaja, pero hace más ruido, de que tenemos todas las herramientas para que el Congreso sea aún más transparente. Entonces, hoy día si alguien roba, es corrupto o se mete en algo, lo vamos a saber probablemente. Entonces es como que ahora antes lo odiamos por el chisme y hoy día lo odiamos porque realmente vemos el paupérrimo trabajo que algunos hacen. Sí, yo creo 2 cosas. Primero que efectivamente comparto lo de la desafección con la política, que de antaño, pero yo creo que no voy a meterme en esto en profundidad para que no nos peleemos, pero yo creo que la dictadura, la dictadura en eso jugó un rol que tiene que ver con la despolitización. Y cuando durante mucho tiempo a la gente le decían, mira, da lo mismo porque como somos 2 coaliciones las que gobernamos Chile, da lo mismo que salga A o B porque va a salir un diputado de allá y un diputado de acá y entre esos vamos a gobernar y nos vamos a poner de acuerdo. Entonces da lo mismo que tú participes o no, da lo mismo que puedan haber alternativas, como que mientras existió el binominal, como que nos acostumbramos que la cosa fluía nomás, que nosotros no teníamos que meternos tanto en la política porque era una cuestión que hacían otros y resolvían otros. Y sobre el Congreso, yo creo que hay un desprestigio de origen porque la gente ve que no es útil para resolver sus problemas cotidianos, que efectivamente no está hecho para eso, pero sí puede hacer mucho. Es que sí, bueno, tú le dijiste claro, o sea, hay una expectativa de resolución de problemas. O sea, exacto. Cualquiera, bueno, tú trabajas con INTI, yo misma también hago trabajo terreno. Trabajé en el Congreso igual. Bueno, trabajaste en el Congreso y también es cosa de verlo. Uno se hace cualquier persona y yo creo que la gente
no por mala intención sino porque es como lo que tiene cerca, cree que muchas veces el congresista te va a solucionar desde la luminaria hasta por qué ladra al perro de la vecina. Como que hay como una sobreexpectativa o una baja, bueno, ahí, pero tiene que ver con expectativa. Y yo creo que también hay otra cosa que molesta y son los excesos de privilegios del Congreso. Ya. Debería ser una reducción... De todo, o sea, mira, yo le decía, como chiste a un amigo, yo le decía, bueno, yo sería feliz diputado 6 años, me guardaría todo mi sueldo a fin de mes, porque los diputados rinden todo. Desde la benzina hasta la mercadería, los 3 departamentos, porque viven en Santiago, en Valparaíso y en su región. Y todo eso lo pueden rendir al Congreso. Entonces hay un exceso de privilegios que efectivamente genera una desafección de la gente. O sea, porque al diputado lo ven acá, o sea, que tenga chofer. Pero yo creo que la gente ni siquiera sabe de todas esas cosas. Yo creo que sí. Pero claro, no en profundidad, porque el Congreso tiene saben que ganan mucho sueldo, como un claro, poco eso. Que yo creo que ahí, efectivamente, yo creo que hay que reducir sobre todo lo que ganan los senadores, que hay otro exceso de privilegios. O sea, gente que ve este programa, los senadores tienen un comedor especial donde comen y lo atienden en privados. Fue una decepción haber votado por un gobierno que prometió reducir aquello, que prometió no más pitutos, que prometió no más privilegios, digamos, en la política pública, en los políticos, y no cumplió nada. Yo no voté por este gobierno por eso. Yo siempre lo he dicho, yo voté por Gabriel Boric en segunda vuelta para ponerle un cerco sanitario a la extrema derecha. Por José Antonio Caz. Por José Antonio Caz. Nunca pensé que este iba a ser el gobierno del fin de los privilegios de los pitutos, porque en verdad nadie se atreve en verdad a hacerlo. Porque, no sé, hay candidatos que ahora yo escucho que dicen vamos a reducir el Estado. Pero en estricto rigor, eso es muy difícil de implementar. Tú dices que no se puede. Yo creo que es muy difícil, porque después tú te vas acomodando. O sea, mira. Como por naturaleza humana. Hay 2 familiares de José Antonio Caz, familiares directos, que son candidatos al Congreso. Y ahora, yo no creo que ellos no tengan derecho a hacerlo. Digo, como que se va generando una cuestión que pareciera ser que tú vas metiendo a los tuyos y es de nunca acabar, ¿cachai? Ahora, yo creo que se entiende la diferencia entre cargo de elección popular y postularse un cargo de elección popular que nominación directa a cargos de confianza. Claro que sí, pero yo creo que ni una... O sea, por ejemplo, yo no creo que un alcalde, cuando se quiera ir, eso pasa en el norte, cuando se quiera ir pone a la hija. O pone al sobrino. Como de monárquico. O el gobernador, su hermano es el diputado, su primo es el concejal y su hermano es el core. ¿Se puede reducir el Estado? O sea, ¿Es falta de carácter? ¿Hay alguien que lo pueda hacer que tiene la misma opinión, Javi? O sea, yo creo que uno podría echarle la culpa a los políticos y decir, oye, no vote, o sea, no presente a tal persona o... Que me parece que cualquier persona tiene derecho a presentarse a un cargo público, en todo caso, y verse sometido como al escrutinio de la gente. Y por eso también creo que es el pueblo chileno el que, en el fondo, quizás está un poco acostumbrado al apellido que le suena conocido, a estas grandes familias, y eso creo que tiene que ver con algo de la cultura chilena. De que yo soy Javier Rodríguez, imagínate todas las maravillas que tengo que hacer para que alguien se acuerde de Javier Rodríguez y no se acuerde de otro apellido rimbombante de un distrito, ¿cachai? Porque también creo que hay una cuestión de marca que resuena mucho y que los chilenos estamos como acostumbrados a atar por lo que nos suena, por lo que hemos visto. Y eso creo que es un cambio cultural que tenemos que hacer los que también estamos en la política, o sea, a meternos a cargo, a disputar, a luchar también por eso. Y por eso también creo que si bien comparto que ojalá, y lo digo también desde una familia que no tiene apellido, comparto tiene apellido que... Rodríguez, una gran familia. Pero creo que también nosotros estamos como dando esa lucha. No lo miro en negativo, creo que Chile es como es, pero también hay que mostrar la otra cara. A mí me pasa que estoy quizás cansado de cierto discurso de el no se puede, y al final yo siento que muchas de las cosas sí se pueden, pero no se pueden por falta de voluntad política. Y una de ellas quizá
tiene que ver con el tema de los privilegios que hay en la política, de la reducción del Estado. Ahora sale un candidato diciendo que va a reducir 100.000 millones de dólares y vienen todos a criticarlo diciendo que no se puede, cuando en realidad vemos en lo que respecta a varios estudios que afirman que efectivamente sí se puede y hasta lo podemos entrar a discutir y créeme que hay argumentos sobre aquello. Entonces, ¿cuál es el punto? De que al final no se puede cuando no se quiere. Y ahí yo creo que entra el tema de los privilegios. Ahora, a mí me gustaría dentro de esa lógica quizás llevarlo también al punto de el rol que va a jugar el oficialismo actual, que vendría siendo la coalición de Boric, del Frente Amplio, el Partido Comunista, en un futuro gobierno, por ejemplo, de José Antonio Kast. Igual no hay que cantar Por victoria ejemplo, antes de por tiempo. ejemplo, por eso estoy dando varios ejemplos. Por ejemplo, de José Antonio Kast. Por ejemplo, de Belín Matei. Por ejemplo, de un Kaiser, un Parisi. ¿Cómo se comportaría el Frente Amplio? ¿Volveríamos a ver ese Frente Amplio que a mi parecer, y esto es algo personal, Que era bien confrontacional. no respetaba la democracia, que era confrontacional, que te votaba en contra de las leyes de seguridad, o veríamos un Frente Amplio quizás más maduro? Mira, ¿Qué opinas, solo Felipe? para cerrar el punto de la utilidad del Congreso o de la opinión que la gente tiene del Congreso, porque para no despreciar que haya gente todavía que quiere llegar al Congreso. Lo que yo le pediría a la diputada, que no sea como Kast en el Congreso, que tuvo 16 años y tenía 41% de inasistencia a las comisiones, estuvo en el 2015 y en el 2016 un mes fuera del Congreso y recibía su dieta y sus bonificaciones. Entonces, yo quiero pedirle a todos los diputados que lleguen al Congreso que vayan a trabajar para la gente, porque eso ayuda a que la gente vuelva a creer en la política. Ahora respondo. ¿Hay alguna réplica antes de entrar al punto, no? Mira, para atacar a José Antonio podrán tener 1000 razones, pero como a lo que a mí respecta, yo creo que soy un poco un cheque en blanco, porque yo no me he dedicado nunca a la política de forma directa. Sí he trabajado como periodista, sí me he metido en el tema, pero creo que también es una oportunidad para gente joven, que también viene del mérito y el esfuerzo, de dar esa buena impresión y de cambiar las cosas. Creo que hay una apuesta. Sí, muy bien. Una vuelta, dale. Sí, mira, yo creo que sobre el rol de la oposición, yo creo que no hay fórmula de garantizarlo. O sea, mira, yo quiero que mi partido tenga una bancada parlamentaria en el Congreso. Así que le pido a la gente que ve este programa y es de izquierda que vote por una bancada del Partido Popular, porque vamos a ser personas que defienden los valores sin complejo. A mí me gustaría que fuesen diputados y diputadas que sean capaces de levantar la voz cuando haya que levantar la voz, de decir que no cuando haya que decir que no, y de estar en la calle cuando haya que estar en la calle. O sea, cuando los vecinos de Recoleta tengan que protestar porque en el consultorio de Valdivieso, que donde yo me atendía, no hay especialidades médicas. Bueno, yo creo que la labor del parlamentario, sea del partido que sea, es acompañar la movilización de esos vecinos, porque ahí están los dolores y las urgencias de la gente. Y espera, Dale. Y yo creo que no es posible decirte, mira, yo te lo decía en el programa anterior, yo creo que nadie es dueño de la movilización ni de la calle. Por eso a mí me carga la gente que dice... Artés, por ejemplo, que decía, van a salir cuando yo les diga. Exactamente, por eso no es mi candidato y yo te lo decía. Está por eso marcando un 1%. Yo creo que no es posible. Mira, estamos a algunos pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de la movilización del 18 de octubre. Y hay quienes han querido arrogar esa representatividad, para bien y para mal. O sea, hay algunos que nos dicen, mira, tú, octubrista, quemaste Chile. El que tenga una prueba de eso, que me haya visto a mí quemando algo, que vaya a la justicia. Y cuando estamos en los próximos días de recordar la movilización más grande que tuvo este país en el último tiempo, yo te quiero decir que ahí hubo un ejemplo de civismo puro. Porque la gente que se movilizó ahí, yo también se los decía la otra vez, no se movilizó porque fuera de izquierda o fuera de derecha. De hecho, en esta comuna donde se graba este podcast, en Las Condes hubieron grandes movilizaciones. Yo estoy seguro que esa gente no era ni de izquierda ni golpista. Yo te tengo un Entonces, punto, yo te quiero decir, uno no es dueño de la calle y no es posible administrar cuando uno sale o no sale a la calle, cuando no explota el país. Pero sí es cierto que hubo una izquierda que asusaba un poco para que salieran a la calle. Sí, por supuesto, porque yo creo que ahí podemos tener diferencias. Que quería que renunciara a Piñera. Pero ahí había causas que yo considero justas que se empujaron en esa movilización y que siguen estando pendientes. Mira, ahí hay dos puntos. Claro, Dame había un segundo, gente que decía renuncia a Piñera. O sea, Felipe.
Felipe. Yo, Javiera. Hay gente que decía renuncia a Piñera, pero teniendo la capacidad, una movilización grande e histórica como la del 1,5 millones de personas, pudiendo haber llegado a la moneda, nadie se atrevió a llegar a la moneda. Pero Entonces, aclaremos, ¿había un espíritu golpista de la movilización? Hay gente no había un espíritu que golpista sí de la llegó a la movilización. moneda. Sí, hay gente que hizo muchas cosas. A ver, espérame, aclaremos ciertos puntos. Yo creo, yo siempre lo he dicho, yo voy a ser un moderador siempre, pero yo me voy a meter en las discusiones aquí. ¿Está Si, bien? Está si bien, quieren está un bien, el dueño de moderador casa, el dueño de neutral, casa. El dueño vayan de a ver un programa periodístico El matinal. hablando de eso. Hablemos en serio. Aquí, por un lado, nosotros estamos hablando efectivamente de una movilización de gente que efectivamente iba por ciertas necesidades que consideran que la política se debe preocupar. Salud, la seguridad ahora está más latente, pero siempre ha sido un tema. Y el tema de las pensiones y una La serie de otros pobreza. temas que, perfecto, te lo cedo. Pero lo que no se puede ceder es que efectivamente no haya habido una izquierda antidemocrática al punto de ser golpista en el sentido de haber querido, y no sé si estás de acuerdo con aquello, pero de haber querido derrocar a un presidente elegido democráticamente como lo fue Sebastián Piñera. Mira. Te doy ejemplo, hablemos del parlamentarismo de facto que querían Las implementar. acusaciones constitucionales. Hablemos de las acusaciones constitucionales que son un mecanismo democrático son parte de la que lo establece Constitución. nuestra Constitución. Absolutamente, pero no cuando son infundadas. Hablemos, por ejemplo, de inventar que hubo un centro de tortura en Baquedano cuando fue una mentira. O sea, estamos hablando de la ministra Camila Vallejo. Hablemos, por ejemplo, O Beatriz Sánchez, representante de un partido político. de Beatriz Sánchez, representante de un partido político. Hablemos de la senadora Campillay diciendo quememos Chile, levantémonos y quememos Chile. Una senadora de la República. Yo me pongo en la posición, y con esto cierro, y ahí dejo planteada la conversación. La doble vara que hay, porque si la derecha se hubiese levantado a decir quememos Chile, a decir a Gabriel Boric hay que sacarlo de manera En antidemocrática. 1973. Hasta No, estoy 1990 hablando en la actualidad. Estoy hablando Lo en la hicieron. actualidad. Y Lo hicieron. y creo que Lo hicieron. eso va para una discusión más abierta. Pero lo hicieron. Si No, pero era no o fue no por empate. Pero lo constitucional. hicieron. Y con esto cierro el punto. Yo creo que si hubiese la derecha efectivamente se hubiese levantado como se levantó la izquierda en ese entonces en contra de Piñera, pero se hubiesen levantado en contra de Gabriel Boric, yo me pregunto cómo hubiesen reaccionado. Dejo esas dos preguntas planteadas. Por un lado, el movimiento social, que efectivamente había un descontento, y por otro lado, una izquierda antidemocrática fomentando la violencia en Chile. Sí, mira, yo creo que yo militaba en un partido político que Estaban en firmó, el mismo, ¿no? que firmó no existía antes del 2019, es un partido más nuevo. Ya. Pero yo militaba en un partido y era parte de su dirección política. Y nosotros firmamos el acuerdo del 15 de noviembre. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Porque teníamos una convicción democrática absoluta. Y de eso y yo estuve en la movilización cada uno de los días que duró. Y yo no veía una contradicción en aquello. Porque efectivamente nosotros, o yo no me atrevo a sentirme el que tiene la representatividad de la calle, pero yo estuve ahí. Y yo creo que a mí nunca me movilizó que se fuera Piñera, porque su paso por la moneda era circunstancial, si uno lo saca o lo pone en la urna. Y yo tengo una convicción democrática absoluta. Pero eso no desconoce el resto de las cosas que sí pasaron. Que fue una movilización masiva, que sí habían causas justas. Sí, y ahí estamos de acuerdo. Entonces, Sí. yo en lo personal Pero no tengo una contradicción con eso. ¿Desconoces porque que hubo una izquierda que fue antidemocrática? ¿O tú crees que no fue así? yo creo que no fue así. Javiera. Bueno, lo En mencionaste, Cris. Yo creo que una izquierda que, incluso utilizando los mecanismos democráticos, uno utilizando los mecanismos democráticos puede hacer hartas cosas. Creo que sí hubo una izquierda que quiso acabar con Sebastián Piñera, con sus ministros también, y eso es como un golpe medio soft, de alguna manera, porque no es con armas, pero sí con ciertos mecanismos de poder sacar al poder a quien en ese entonces tenía la misión de poner calma y paños fríos a lo que estaba pasando. Pero mecanismos democráticos, porque lo establece la Constitución. No, sí, su pues, Constitución. pero orgullosa de la Constitución Nuestra Constitución. que fue De los aprobada chilenos. muchas veces, de hecho. Pero yo creo que incluso así, el espíritu que rondó a esas personas fue de querer sacar algo que también fue electo democráticamente. No, porque los ministros son políticos. De hecho, lo hablamos antes de eso. Distinto es la gente que se presenta a cargo y gana elecciones. Pero además, en Chile, y yo me imagino que tú, yo y Cris vamos a estar de acuerdo, que existe una cuestión que se llama responsabilidad política.
cuando uno gobierna un país, tiene la responsabilidad política de lo que ocurre en su país. Pero Y el camino de... y el ministro Chadwick, por ejemplo, que salió producto de una acusación constitucional, era el ministro del Interior. Sí, pero mi Era el punto... responsable político del Pero es uso de que la ustedes fuerza creían que pública del todo Estado. era responsabilidad política, hubiesen dejado al gobierno sin ningún ministro. No, Ninguna persona hubiese... no. Yo creo que si no No, fuera no es porque así. fue pandemia, realmente ustedes hubiesen sacado a todos los ministros y hasta el mismo presidente. Esa era la visión que tenían. No. O era de, oye, que se queden para solucionar lo que vi en la calle. Bienvenido, ministro Chadwick, por favor ayúdenos a detener lo que pasa en las calles. No, pero si era un gobierno que no escuchaba. Y como que Era un no gobierno escuchaba. sordo. O sea, era un gobierno que tenía un presidente que era... Mira, como de a poco va justificando lo que está pasando. No. Yo creo que se ocuparon los mecanismos democráticos. Por eso salió el ministro Chadwick, que era el responsable político de la violencia y la represión. Pero se acusó a Sebastián Piñera varias veces. Pero que obvio, o sea, era el presidente que no es Piñera. obvio. El presidente Piñera era... Quería sacar al presidente. Él nunca... Yo creo que de los principales problemas que tuvo la rápida resolución de algunas cuestiones que se plantearon en la movilización era que el presidente Piñera no tenía la capacidad de escuchar, incluso de escuchar a los suyos, porque uno conoce la gente que formaba parte de su gobierno. Y conoce, o sea, yo conozco y tengo muy buena opinión de Carla Rubilar, por ejemplo. Muy, muy buena opinión de ella. Siempre estuvo donde las papas queman. Y yo no me imagino a ella no entendiendo algunas de las cuestiones que se demandaban en la calle. Y pero, yo no me la imagino. De hecho, si nosotros hacemos un reporteo de prensa, debe haber más de una opinión donde ella fue de la orejera del presidente para avanzar en empujar algunas cuestiones que eran importantes. Por ejemplo, la PGU, que si ustedes leen su mensaje presidencial, es origen de la movilización. Pero yo creo que también estás despolitizando lo que fue la movilización. No. Porque entendamos por un lado de que, ok, había fervor de que se solucionaran problemas en Chile, pero se empezaban a instalar ciertas cosas como el fin a la AFP, la nueva constitución, que fueron cosas que los mismos movimientos políticos y partidos políticos también impulsaron. Entonces, decir que el presidente Piñera no escuchaba también es negar el carácter político de esas cosas. Sí, claro, porque y separarlo en ese momento era bien difícil. No, la vida es política. Nosotros también somos políticos, jóvenes politiqueros, claro. y la política. Ahora dentro... No, pero yo no lo despolitizo. Sí creo que no hay dueños de esa movilización. Y de eso estoy convencido. Y lo he dicho en todos los lugares. Pero también creo que... por la derecha yo creo que no. Solo una cosa que para terminar el punto de Piñera, el presidente Piñera. Que en paz descanse, por si acaso. Sí. Y que me imagino que tú no lo consideráis de izquierda como algunos republicanos y libertarios. Tengo mis diferencias, pero no. Yo creo que el presidente era tan sordo o vivió durante un rato en una burbuja. O sea, mira, hay una cuestión que a mí nunca, más allá de la opinión que yo tenga de él, pero que nunca se me va a quitar de la cabeza, que es su foto en Plaza Italia, en medio de la movilización. Eso a ti te molestó, te irritó. O sea, yo creo que ni siquiera me debe enojarme. Yo digo, si él en la investidura del presidente de la nación, yo no voy a ir a sacarme una foto. Ya, ahora, ¿caché? Como, por ejemplo, veamos que era tosudo el presidente Piñera. Veamos un sentido de lógica. Yo puedo comprender, no compartir, porque no lo comparto de que fue un presidente que no escuchaba, de que puedo lograr a entender que tú tengas, digamos, una molestia con Sebastián Piñera, con el expresidente Sebastián Piñera, pero bajo la lógica de entender que también quizá hay una crítica a Gabriel Boric en el sentido de los números. Actualmente, por ejemplo, yo creo que Chile está peor económicamente. Yo creo que Chile está peor en lo que respecta a temas migratorios, 125.000 ingresos de manera regular. Yo creo que Chile está peor en materia de seguridad. Yo creo que Chile está peor en una serie de problemáticas que efectivamente, incluyendo salud, llevan a entender que actualmente también tenemos un presidente que no escucha a los chilenos. No sé qué posturas tienen ustedes en referencia a Gabriel Boric, pero... La calle está súper callada. Y la calle se Claro, cayó. pero es dar un salto gigantesco en los temas que estamos hablando, pero yo tengo mi opinión, pero... Dale, Javi. O sea, mira, yo creo que... A la diputada, porque le va a tocar llevar las urgencias de Chile al Congreso. Ojalá, si es que Dios quiere. Yo creo que el presidente Boric y el Frente Amplio, y en verdad una izquierda generacional, creyó que con la vociferación de ciertos temas como que son los dolores sociales, iba a ser
iba a solucionar un poco cuando llegara al poder las cosas que decían. Pero se enfrentaron a gestión, se enfrentaron a las diferencias y a la lógica política y no lo lograron. Y no solo lo lograron, sino que yo creo que lo hicieron peor. Y no realmente creo. Sé que lo hicieron peor porque los números lo avalan. Y a mí me da mucha tristeza escuchar que gente votó ilusionada por Gabriel Boric. Yo, esas personas obviamente no compartía en su momento porque yo no voté y no votaría jamás por él. Pero había una ilusión de cambio de que realmente cuando llegara el Frente Amplio, Gabriel Boric, esta nueva generación de jóvenes, las cosas iban a estar mejor. Y lamentablemente no lo fueron. Y uno escucha en la calle y es súper dramático decir que... Imagínate yo que ando con los flyers míos de José Antonio, que la gente literalmente me los pide. No estoy exagerando ni armando una historia, pero es así. Y no lo piden necesariamente porque crean en la derecha o en los valores de la libertad, que es lo que uno cree como político, sino porque hay una profunda desesperanza con respecto a Gabriel Boric. Y eso me parece más doloroso. Se podría decir que quizá hay un efecto ya también de permanencia en un discurso de José Antonio Caz en temas de seguridad, pero también un efecto anti-Boric, ¿o no? Totalmente. Se podría venir dando. Ahora, dentro de esa lógica... Sí, claro, que ha sido un mal gobierno. Dentro de esa lógica, y yendo quizás avanzando un poco en los temas a la presidencial, ¿es Janet Jara la solución para las problemáticas que tiene actualmente Chile? ¿Es José Antonio Caz la solución para las problemáticas que tiene Chile? Y dentro de esa lógica, ¿debiese haber un gobierno más tirado hacia la derecha o hacia la izquierda, entendiendo las lógicas de pensamiento que tenga cada uno? Sí, mira, yo creo que es difícil porque al final del día nosotros necesitamos un gobierno que sea gobierno para todos. Y no lo digo como en son de como no la unidad ni nada de esas cuestiones, porque unidad. Yo sí reconozco que efectivamente a este gobierno le ha faltado el valor de defender sus ideas. Ya. Y yo siempre lo he dicho, por eso creo que... Porque quizás las ideas son muy malas. Por eso creo que el Congreso necesita una bancada del Partido Popular que no renuncie a sus ideas. ¿Boric renunció a sus ideas? Sí, yo creo que sí, en un montón de cuestiones. El Frente Amplio en su conjunto. Dice, perdona, renunció a las ideas porque se fue más hacia la derecha, porque no cumplió lo que prometió. No, porque no cumplió con las expectativas de Chile. O sea, yo vengo de las luchas medioambientales y dijimos que este iba a ser un gobierno ecologista y ha sido un gobierno lo más lejano a eso posible. Se quedó en el proyecto de Escazú y fue. De hecho, si tú lo miráis como en comparativa, los dos anteriores gobiernos de este país avanzaron muchísimo más en esa línea. Y eso lo dicen los defensores ambientales, los activistas medioambientales. Y yo creo que ahí hay un déficit, pero también una renuncia. Porque como ahora no es de moda o no sale tanto en la tele o no hay movilizaciones tan grandes en la materia medioambiental, bueno, uno lo guarda. Ahora, ¿necesita un Congreso Popular? Tú mencionaste, ¿pero necesita Janet Jara como la solución a los problemas? Sí. Porque yo creo que, por ejemplo, en una materia medioambiental, que es donde mi corazoncito tiene ahí un espacio en esa causa, hay candidatos que son negacionistas de aquello. Negacionistas del cambio climático, negacionistas de los efectos adversos que producen cierta energía. Hay candidatos que, estando en el Congreso, se oponían a que en Chile fuera sede de la COP. Entonces, claro, si tú me preguntáis... Para ti eso es clave y determina como el voto. No, pero es importante. Ya. Yo te puse 3 urgencias. Sí. Entonces, como para no lo reduzcamos, porque yo sí creo que eso es importante. Y que efectivamente en los niños de Chile eso tiene un efecto. Y de hecho, en todos nosotros tiene un efecto. Clarísimo. Mira cómo vivimos la sequía. Mira cómo vivimos el calor, que es una cuestión que no es casual que haga el calor que hace en esta fecha, por ejemplo. ¿Cachai? Como yo creo que no son la urgencia, no es lo más importante, pero sí creo que cuando uno renuncia, cedía espacio. Y yo ahí creo, por ejemplo, que efectivamente no creo que la candidata mienta cuando me dice que les quitan los volantes de la mano, porque probablemente sí, puede estar pasando. Sobre todo en la región metropolitana y sobre todo en el distrito 9, que es un distrito que tiene muchos dolores y muchas carencias. ¿No pasa lo mismo en el norte? Sí, en Atacama.
ahí todavía hay una fuerza que puja distinto. Vamos a ver cómo cambia todo. quizás. Claro, en la elección, la la verdadera elección está encuesta. abierta. Eso al menos lo que se palpa en la calle, que es lo que nosotros, ese es lo que nosotros Pero traemos como acá. Perfecto. pregunta, solo como Dale, para Javi. sapear nomás. ¿Cómo ves en el norte a Parisi? Porque siempre ha sacado buena votación allá. Sí, es un fenómeno. En la calle Sí, ya. sí, ¿Se mantiene sí, el sí. fenómeno Parisi? Sí. según Sí, usted? sí, en el norte, En sí, alguna región yo creo que- En Atacama, en Arica, en Antofagasta. O sea, allí como que hay... O sea, por Ahí, ejemplo, ahí la sí. derecha tradicional no marca. O sea, Evelyn Matei no existe en esas regiones. No, Oye, pero lo digo como no despectivo, sino no, que no, es la sí, realidad. De hecho, le están poniendo harto. O sea, el otro día fui a la feria y habían como un equipo de 10 personas. Se notaban Hay más pagadas. volanteros Sí. que, Hay más que- volanteros, que ¿cachai? gente en la feria. Javi, disculpa, en relación a la misma pregunta que le planteaba a La pregunta. Felipe, el futuro Congreso y también lo que respecta a la presidencial, José Antonio Kast vendría siendo, digamos, la mejor carta para las problemáticas que tiene Chile. Qué bueno que lo dijiste así, porque lo planteaste antes como solución. Yo creo Ya. que no hay ninguna solución Sí. mágica de nada. Creo mucho en mi candidato y en mí como futura parlamentaria, si es que así resultan las cosas, y también en el parlamento que me acompañe, pero yo creo que, y lo hemos conversado acá, los parlamentarios y un gobierno siempre son herramientas para que las cosas, herramientas en no sentido cosificador, pero sí son personas que ayudan a que las cosas pasen. Y yo creo que un gobierno de derecha, pensando en José Antonio Kast, es un gobierno que viene a poner lo que en verdad se siente en la calle, que es una necesidad, y lo decías muy bien tú, de urgencia, que es seguridad, economía y salud. Creo que también harto, bueno, vivienda, hay hartos temas en general, pero creo que las personas los están percibiendo esas temáticas no como una cosa de importancia. Oye, es importante hablar de la seguridad, ¿cierto? No, sino de urgencia. Y creo que José Antonio Kast y sus parlamentarios vamos a apostar por solucionar esas urgencias. Y eso significa abocarnos directamente en seguridad, en migración, en que haya pega en Chile con un 10% de desempleo. Realmente se vuelve una situación crítica. Entonces, creo que si es que José Antonio Kast llega a ser presidente, creo que va a ser un gobierno que solucione o que apunte realmente a solucionar esa urgencia y ese estado crítico de Chile. El gobierno de emergencia que se le ha llamado en el programa de gobierno y las 3 emergencias claves de gas. Sí, yo tengo dudas cómo se soluciona eso. Porque, por ejemplo, hay un tema que te llame, que por no ejemplo, tenga respuesta. Por ejemplo, en seguridad, este gobierno ha sido, independiente de nuestra opinión sobre el gobierno, en concreto, ha sido un gobierno donde se han aprobado más leyes en materia de seguridad y ha sido un gobierno en el que se han invertido más recursos en materia de seguridad. Uno podría hacer una evaluación de eso, pero en estricto rigor eso ha pasado. Entonces, y nosotros vemos que no ha bastado con eso, ¿cierto? Obvio, se nota. Pero no sé cuál es la solución más. O sea, en los primeros 100 días del gobierno de Kast y de los parlamentarios de Kast, no sé cómo lo van a resolver. Yo sigo teniendo una duda, porque el otro día, en otro panel, me encontraba con un mateísta fervesciente, que es el presidente de Amarillos por Chile, Andrés Yunan, que yo creo que es el único que en verdad cree que Evelyn Matei puede ser presidenta. Y se lo valoro. Y él decía, no, mira, nosotros en 100 días vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Y él fue intendente del gobierno de la presidenta Bachelet. Y él sabe que está mintiendo. No es posible terminar en 100 días con el terrorismo en la Araucanía. ¿Por qué? Porque además, me lo contaba el diputado Araya, que en el Congreso, en la sesión, en la comisión que investiga los temas de la Araucanía, se han dado cuenta que en paralelo a esta cuestión a lo que se le llama el terrorismo en la Araucanía, los grupos organizados, etc., hay una cuestión que tiene que ver con el narcotráfico y una red de narcotráfico que también que ha utilizado esa causa, o sea, como que se cruza. Y nadie está hablando de eso, ¿cachai? Entonces, como yo digo, hay que ser sinceros con Chile. Y esta es una cuestión que yo he dicho siempre y de la que estoy convencido, porque también no ayuda a que la gente crea la política cuando uno le miente. Por eso digo, yo no creo que sea posible. ¿Tú crees que los no hay candidatos una solución están... mágica para la cuestión de la delincuencia? Por eso me gustaría saber cómo lo ven. O sea, ¿cuáles son las medidas para los primeros 100 días? Pero tú hablas de mentiras. ¿Tú crees que ciertos candidatos están mintiendo? Están jugando con las necesidades de la gente. No es posible terminar con el terrorismo en la Araucanía en 100 días. Que en base a lo que se decía por el futuro gobierno de Evelyn Matei.
que ella lo tiene en sus propuestas. Después lo busqué y era verdad. Ellos tienen un compromiso para sus primeros 100 días con el tema del terrorismo. Con el tema del terrorismo. Bueno, por lo menos creo que hay voluntad para hacerlo. Porque hay algunos que ni siquiera se atreven a llamar terrorismo lo que ocurre en la Araucanía. Por cierto, No, ya sí, pero en los hechos, en la práctica. Igual, en la práctica de los hechos, Janet Jara estuvo por mucho tiempo con un programa de 7 páginas. Y yo me imagino que en ese programa Ya de 7 sí, páginas no pero- había ni un cómo ni un por qué. Pero es absurdo, porque... Es que no O es sea, absurdo, me parece más absurdo el programa de ellos. No, yo creo que hay ideas concretas. Sueldo vital de 750.000 pesos. ¿Cómo? Lo Suena ha explicado una la pregunta. candidata. Lo ha explicado la candidata. ¿Cómo llegaríamos quizá al sueldo Pero vital? yo insisto, tengo una pregunta que Pero no se ha antes de respondido. eso- ¿Cómo resuelven el tema de seguridad? Porque yo he escuchado y yo comparto que es un dolor de Chile, pero en concreto. ¿Cómo se resuelve el tema de seguridad? Porque me imagino Ok, que tenemos- no es solo Tenemos cerrando dos- la frontera. Dos preguntas planteadas. ¿Cómo se resuelve el tema de seguridad? ¿Cuáles son las Pero propuestas? antes de Pero eso, también a mí tenemos... me gustaría solamente precisar. Porque es cierto que este gobierno ha invertido más en seguridad. Pero lo que no es cierto es que proporcionalmente al PIB sea el gobierno con esa proporción más alta. Ah, Mm. claro. Y eso hay que decirlo, porque dicen, oye, este gobierno ha hecho maravillas. O sea, eso siempre va en aumento. Mm. Pero lo sí lo que hay que mirar es en relación a la proporción. Y lo cierto es que respecto al gobierno anterior está en menor proporción. Entonces, eso hay que, y lo dice la Dirección de Presupuesto, un informe que sacó buenísimo, y una de las pocas cosas buenas que hace de presupuesto, DIPRES. la DIPRES, donde uno puede ver la proporción del PIB. Y eso ha ido en disminución. De hecho, el 2020, por ejemplo, un 27% del gasto total, a ver si lo tengo por acá. Acá, orden público y seguridad. En 2020 era 1.7 y en 2024, o sea, el año pasado era 1.4. Entonces, ese dato hay que clarificarlo porque acá dicen que, oye, este gobierno ha impulsado, qué sé yo. Eso primero no es cierto, sino que es natural que el presupuesto suba porque la inflación, por el ajuste cambiario, etcétera, pero no es cierto la proporción. Y lo segundo es que naturalmente cuando hay un Congreso que también está a favor de la seguridad, se van a aprobar más leyes de seguridad. No así lo que fue el gobierno pasado, donde le hicieron la vida imposible a Piñera en varias leyes. Se rechazó todo. Hoy hay una respuesta ¿Pero cómo? del tema... ¿Cómo? Pero es que sigo teniendo preguntas porque no lo sé. O sea, no lo hago como de mala fe. Pero A digo, ver. ¿cuáles son las primeras 5 medidas que va a impulsar el creo- gobierno de José Antonio Kast con su Congreso a favor? Porque Mira, según yo ustedes creo- van a arrasar en las elecciones, que yo creo que... Yo no lo he dicho, ojo. No, lo dicen los Yo- estudios, lo dicen los estudios. Yo creo que lo nos va a ir dicen los bien y gracias a quienes nos tienen más fe. Mira, estudios. Pero igual sigo preguntando cómo se logra. entrando en la discusión, yo creo que hay medidas que son claras y que José Antonio Kast la ha mencionado de manera muy significativa en todos los programas en los que he estado y creo y que también Yo lo he escuchado en los el debates y sigo programa con dudas, por eso pregunto. en el programa de gobierno, que por cierto hace rato que ya lo tiene subido, también habla Sí, de sí, ciertas candidato. medidas. En lo que respecta a propuestas de seguridad, migración en el norte, por ejemplo, porque hay varios temas importantes. Migración en el norte, terrorismo en la Araucanía y delincuencia común, que es la que vivimos todos los chilenos. Migración en el norte, efectivamente se requiere un estado de emergencia y mayor control permanente en los lugares que son necesarios, incluyendo, Estado crítico. ojo, José Antonio Kast ha mencionado zanja, pero no es suficiente. Vallas o lo que sea necesario para evitar la Tecnología. confrontación mano a mano, tecnología. También te he hablado de control de identidad para reconocer a quienes están de manera irregular en Chile, porque la migración irregular hay que controlarla. En el tema de terrorismo en la Araucanía... Tipificación de delito también. Tipificación de los delitos, efectivamente, cuando entran de manera irregular. En lo que respecta al terrorismo en la Araucanía, José Antonio Kast ha hablado de ingresar a las zonas rojas, de requisar armamento ilegal, que yo creo que es clave para ir en control de justamente los grupos organizados que son terroristas, y efectivamente el estado de emergencia total en dichas zonas, en algunas zonas que efectivamente son necesarios. Delincuencia común, y aquí cierro. Como para responder a la pregunta, está el darle mayor prioridad al Comité de Seguridad por sobre cualquier comité en la moneda, mayor respaldo a Carabineros y a Gendarmería, que es algo que también se ha mencionado, inhibir señales de celulares en las cárceles, que yo creo que es clave para combatir la delincuencia, y efectivamente separación de los clanes que se encuentran en las cárceles. Y ahí está la propuesta de seguridad que ha hecho de cárcel, que ha sido brutal. Cancerbero creo que se llama el plan de las Cancerbero. cárceles, en donde efectivamente hasta Cárceles en la específicas. vestimenta, justamente, hasta en la vestimenta hay un plan. Ahora, habiendo respondido quizás las propuestas en materia de seguridad, pediste 5, yo creo que dimos muchas. Me intriga y me llama Sigo la teniendo atención dudas, también pero- cuál va a ser la manera, por ejemplo, que era algo que te mencionaba Javi, de responder al tema de cómo se va a llegar a ese sueldo vital que propone Janet Jara. Sí, Que yo era no la soy vocero segunda- de Janet Jara, Era la pero, segunda pregunta. pero hay fórmulas. O sea,
La reforma tributaria siempre es una fórmula. Yo creo que los aportes, por ejemplo, del royalty minero, hay otra fórmula. Yo creo que el presupuesto es otra fórmula, porque si hablamos de achicar el Estado y reducir presupuesto, que yo creo que es una cuestión que hay que hacer de forma correcta si es que se puede. ¿Estarías de acuerdo con achicar el Estado? Sí, pero no. Ese sí, muy tibio. No, sí, pero no que perjudique a la gente. ¿Y por qué- porque por qué- hay algunos que creen que achicar el Estado, o que no dicen que achicar el Estado es reducir el apoyo del Estado a la gente. Que no basta solo con eliminar quitar derechos funcionarios públicos. sociales y todo aquello. Ya, y no me digáis, mira, No, el no, gobierno no. de Gabriel Boric en esta ley de presupuesto eliminó 7... No lo voy a decir porque ya lo hice, tranquila. Con tu amigo, el que vino el otro día. Javi, Yo creo que hay fórmulas. Y como te digo, yo no soy vocero de Janet Jara. Yo creo que ella es portavoz de un proyecto y un ideario. Y si se le critica porque no tiene ideas, tiene ideas. Tú puedes estar en contra de esa idea. Yo puedo Sí, estar sí. en contra de la idea de José Antonio Caz. Pero nunca podría decir que es un candidato que no tiene ideas. ahora tú mencionas, por yo ejemplo... quiero confrontar sus ideas porque creo que Perfecto. son negativas para Chile. Tú mencionas, por ejemplo, el tema de achicar el Estado, que igual se puede hacer en cierta proporción y bien. Janet Jara, sin embargo, está en contra de esa idea y ahí se generan como esta idea que efectivamente tiene la propuesta de la derecha de que necesitamos achicar el Bueno, a Estado. propósito de eso, hay varias encuestas rondando que dicen que hay sobre un 50% de aprobación de las personas de que se achique el Estado. Achicar el Estado. ¿Cómo Porque se creo que Bajar el gasto fiscal, no, solo los es lo 100 que, mil lo que millones de piensa la dólares. gente, el cómo se lo imaginarán las personas, pero la pregunta es, ¿le gustaría que se achicara el Estado? Te dicen que sí. Porque también hay que entender que hay un enojo brutal con lo que hemos sabido del Estado. Ya. Desde la licencia, desde los altos sueldos, desde la cantidad enorme de funcionarios, desde la creación de un Ministerio de Seguridad que no está dando el ancho y Sí. que tiene más De sueldo hecho- que De ejecución. hecho, quería tu partido, tiene un alcalde que utilizó licencias falsas. Por si ¿Cuál? acaso. El de Macul. Ya no es militante, de hecho. Qué bueno. Pero te lo digo, o sea, fue electo por el Partido Republicano. No, El Partido Republicano igual, no sacó ninguna declaración, ojo. Pero fue expulsado del partido. Las concejalas del Partido Republicano Yo creo- de Macul callan pim bom bim. Pero en Entonces, todo yo caso, digo como, igual Ahí, no hay creo hay que ser es consecuente en eso, porque yo estoy en contra. O sea, lo de la licencia me parece un escándalo horrible. Yo a esas personas las echaría a todas. A las que lo hicieron en el público y a las que también lo hicieron en el privado. Porque, ojo, También que hay harto- que hay harto. oye, Sí, o sea, pero ¿cachai? igual quiero decir una cosa. Dale. Yo, entendiendo tu punto, yo creo que el tema de las licencias médicas le tocó vivirlo en el gobierno de Gabriel Boric, pero lo cierto es que, y esta es mi postura de vida y filosofía, yo creo que las personas buenas y malas están en partidos de derecha y de izquierda. están en Sí, todos claro. lados. Y El tema frente es a cómo eso, reacciona ¿cómo el partido. reaccionamos a eso? Exacto, Si le exacto. quitamos la militancia, si las pasamos a hacer por un tribunal, si le hacemos algún castigo, si la o sea, creo Estoy de que acuerdo, estoy de va por acuerdo. ahí en todo Estoy de caso. acuerdo, estoy de acuerdo. Ese era mi punto. Oye, el gran punto, me imagino, está en desacuerdo o de acuerdo con el tema de bajar, por ejemplo, los 100 mil millones de dólares al gasto fiscal. De reducir el gasto fiscal. Yo estoy Era de la acuerdo. propuesta Yo de creo Caz. que hay que revisarlo. Y yo creo que todos los que pretenden gobernar deberían estar dispuestos a analizarlo. O sea, cuando el Partido Popular sea gobierno, efectivamente hay que revisar el gasto fiscal. Porque, Y hacer o sea, una no- reducción. porque hay que saber si la plata se gasta bien o se gasta mal. Y si es necesario reducirlo porque la plata se está gastando mal, hay que reducirlo. Creo que, por ejemplo, ay, se me salió lo periodista acá. Ya Pero- empecé. pero yo creo que- por ejemplo, eliminación de ministerio. No, yo creo que todas esas cuestiones tienen que ser en función de las necesidades. O sea, yo no voy a ponerme como Milei acá con una pizarra y decir ministerio fuera, porque uno cuando ingresa al Estado, por eso digo que también yo creo que es importante llegar y estar, porque se va dando cuenta de algunas realidades. Hay obstáculos Por también. ejemplo, el gobierno de Milei eliminó un montón de ministerios, un montón de subsecretarías, después las fue sumando, porque se dio cuenta que igual habían nudos o necesidades que tenían que ser resueltas por una institucionalidad. Entonces yo creo, o sea, si hay ministerios que sobran, hay que sacarlo, hay que achicarlo, hay que tener biministros y todas esas cosas que se permiten, ¿cachai? Porque Te yo veo creo más que... cercano a republicano que a Jara. eso. No, yo creo que... Vamos que por yo los creo, 6.000 millones. yo creo No, que hay, por los que hay 6. harta caricatura igual, No, porque, son bromas. porque Dentro no... de la... Porque creen que la izquierda es irresponsable y que se quieren gastar todo. O sea, yo creo en el Estado. Mm. Y ahí tenemos una diferencia. Nosotros- Yo creo- yo también creo en el Y yo Estado. creo en un Estado profundo.
Y ahí tenemos una diferencia. Yo creo que el Estado, si se gasta mal la plata, hay que gastarse bien la La plata. diferencia quizás está en la gradualidad. Un estado más grande, un estado más pequeño, Exacto. y ahí se va definiendo. Exacto. Por la eficiencia, bueno, ahí se ve. Pero yo Claro, también creo que igual, pese a que tenemos diferencia, hay momento de unidad acá, pero también creo que no por ser de un partido político quieras que el Estado sea grande porque meramente sea grande, sino porque sea útil y en función de eso. O sea, creo que pasa por ahí. Y que funcione. Oye, qué grande, tremendo programa. Hoy discutiendo de muchos temas, hablamos de economía, hablamos de seguridad, hablamos de migración, hablamos de los candidatos presidenciales y hablamos de los diputados o el futuro Congreso que nos espera. Les doy su minuto de confianza, lo que quieran decir, lo que quieran hablar ahí a Bueno, las primero cámaras. desearte éxito en el recorrido por el Distrito 9, que muchas conozco gracias. perfectamente y que hay dolores de la gente. Los vecinos de Valdivieso, que queda un sector que queda en Recoleta, la alera del Cerro San Cristóbal, todavía esperan cuestiones que son vitales, como por ejemplo la atención en salud. Así que suerte en el recorrido por el Distrito 9. Ojalá te palpes y te sensibilicen de algunas realidades que ocurren y que no tienen solo que ver con si entran más o menos migrantes a Chile. Yo creo que hay más necesidades y yo creo que hay más temas de los que hay que hablar. Yo también les decía a ustedes, chiquillos, hay que hablar de tecnología, hay que hablar de cultura, porque también son temas que a la juventud, además, nosotros somos no tan jóvenes, pero que a la juventud le está interesando. Y decirle a la gente que este programa que vote por los candidatos del Partido Popular, porque vamos a tener una bancada de diputados de izquierda que no va a tener miedo a defender sus ideas. Gracias. Excelente. Javi Rodríguez. Bueno, agradeciendo tu buena vibra, pero sí quiero hacer una precisión, porque siento que muchas veces por ser de derecha creen que uno no se sensibiliza o uno no empatiza con los dolores de las personas, y lo cierto es que yo creo que soy una mujer súper sensible y que me muelo los pies en la calle conociendo realidades, que obviamente porque uno es persona humana no te puedes acercar a todas las realidades. Es un distrito grande, cerca de 800, 1 millón de personas que tienen sus dolores, sus necesidades, pero la verdad me siento muy orgullosa de siquiera poder dar esta pelea. Creo que eso para mí es un honor. Para quienes me conocen, toda mi familia es de carabineros, mi papá y mi mamá lo fueron. En particular, mi papá trabajó en la zona norte de Santiago y para mí es un honor, si bien yo no soy carabinera, sí es un honor poder tomar su valentía y sus ganas de servir y transformarlo a algo que a mí me gusta mucho, que es la política. Pero la política buena, la política que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas bien y que quiere traer esperanza a personas que hoy día no tienen esperanza y que creen que todo está mal y que vamos para abajo. Creo que hay una chance y espero poder ayudar a hacer realidad esa chance. Así que muchas gracias. Clarísimo. Javi, la semana pasada fue que a ti te agredieron en la calle. Sí. Junto con tu equipo. Mira, me gustaría decir que nunca me ha pasado, pero en verdad me ha pasado muchas veces. Y siempre, Pablo, conversaba un poco que siempre de lado y lado siempre hay lesiones. Se condena la violencia, sea de donde venga, Sí. injustificablemente. Sobre todo en campaña, si lo que tienen que ganar son las ideas. Clarísimo. Oye, agradecemos. Solo un puntito. Da nomás. Eso que bueno que dijiste, sobre todo en campaña, porque creo que cuando se empieza a censurar las ideas y empieza a haber una lucha con violencia, creo que ahí estamos acabados. Creo que los políticos y la política tiene que ser lo primero que resuene y que haga sentido. Por eso es tan dramático atacarla. Clarísimo. Ahí están nuestros 2 tremendos invitados, 2 periodistas, mucha política, mucha contingencia en Cunia Estudios, quien presenta Jóvenes Politiqueros. Así que nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo. Los capítulos que se vienen ustedes ni se esperan, los tremendos invitados que vamos a seguir trayendo. Así que para que estén atentos y dejen en los comentarios a quién le gustaría que invitemos. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Jóvenes Politiqueros. Chau, chau.